Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Como todos deben haberse enterado, el 31 de diciembre de este año que acabamos de dejar, 2022, falleció el Papa Benedicto XVI. Descanse en paz y que Dios tenga misericordia de su alma. Muchos saben que el cardenal Ratzinger trabajó duro y durante mucho tiempo codo a codo con los destructores de la Iglesia Católica, pero aparentemente el Espíritu Santo lo tocó cuando fue elegido Papa porque muchas de sus acciones parecen testificarlo, como por ejemplo haber firmado el Summorum Pontificum, cuyo crédito no le corresponde solamente a él, pues muchos no saben o no quieren saber a quién se le debe realmente el origen de este motu proprio. Pero eso es material para otro video. De hecho, tenemos ya uno que se hizo hace algunos meses. Lo que sí debemos reconocer, como se mencionó, que muchas de sus acciones apuntaban a medio corregir ciertos errores de los cuales él había sido copartícipe. Pero el monstruo que está dentro de la iglesia es tan grande que estos lobos monstruosos lo hicieron correr. Sin embargo, podríamos decir que Benedicto XVI representaba cierta tradición en la iglesia. Ahora quisiera compartir con ustedes una reflexión. El Papa muere el día del Papa San Silvestre, un papa muy importante, pues San Silvestre fue el primer papa de Roma en reinar enteramente bajo la libertad de la Iglesia, garantizada por el Edicto de Milán de el 313, promulgado por Constantino el Grande al final del pontificado del Papa Melquiades. Según el Liber Pontificalis, el Papa Silvestre fue elegido para la sede de Pedro en el 314. San Silvestre y el emperador Constantino también colaboraron en la construcción de la basílica y el baptisterio de Letrán, que se construyeron junto al antiguo Palacio Imperial donde vivió el pontífice, así como en la basílica romana de la Santa Cruz en Jerusalén y la Basílica de San Pablo extramuros. Este papa fue instrumento en la transición de una Roma degenerada, pagana, asesina de obispos, sacerdotes, diáconos y de los fieles de la Iglesia. Durante el pontificado del Papa Silvestre, comenzó el cambio de una sociedad degenerada y sin Dios a una sociedad cristiana. Comenzamos a ver el reconocimiento de la Iglesia en Roma, de los obispos, del Papa. El emperador se involucra en el primer concilio ecuménico y el Papa le envía 2 sacerdotes como delegados a dicho concilio. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nuestro Papa Benedicto XVI? Bueno, ahora miremos este intrigante pasaje en la Biblia, en la segunda de Tesalonicenses, donde San Pablo escribe: porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, el catecón, palabra griega que quiere decir el que retiene. Este es un concepto bíblico que posteriormente se ha convertido en una noción de filosofía política. Pero según los padres de la Iglesia, esto se debe interpretar en 2 direcciones, ya que San Pablo utiliza los términos indicando a una persona, el catecón, y el otro término que usa es catecón, en neutro, que quiere decir lo que restringe. Esto es en el versículo 6 y en el versículo 7 usa el participio masculino, el que restringe. El pasaje de la Biblia continúa diciendo:
Lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio, y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Estos términos los pueden encontrar en la segunda de Tesalonicenses. Dado que el apóstol San Pablo no menciona explícitamente la identidad del catecón, la interpretación del pasaje ha sido objeto de diálogo y debate entre los eruditos. Entonces, según los padres de la Iglesia, el término es aplicado en término masculino a un hombre, que es el que retiene, y el término neutro lo ven como al imperio o la relación con la Iglesia Católica. Ustedes saben que muchos debates se han encontrado con esto de la renuncia del Papa Benedicto. Hay mucha gente que pregunta que si fue válida su renuncia, pero esto no lo vamos a discutir aquí. Pero según los padres de la Iglesia, el que retiene la venida del anticristo es un hombre y dicen que es el imperio romano en unión con la Iglesia. Esa unión, esa realidad desde los tiempos del Papa San Silvestre es lo que restringió o restringe la llegada del anticristo. Y tal vez es una coincidencia, pero el Papa Benedicto muere en la fiesta de San Silvestre, el Papa que lleva a cabo la unidad entre el Imperio Romano en la persona de Constantino y la Iglesia Romana en la persona del Papa San Silvestre. Esta fusión puso final al martirio de los cristianos. Es la realización de la cristiandad, unión entre la Iglesia y el Estado. ¿Que fue siempre amigable? No, no lo fue. ¿Que siempre funcionó? No. ¿Pero fue lo correcto? Sí. Y si miramos las condiciones del mundo donde la aprobación de la degeneración es abierta, la perversión a todo dar, inclusive dentro de la Iglesia, ídolos, pachamamas en el Vaticano, la prohibición de la misa tradicional, pero ya saben que si quieren tener una misa en favor a las uniones prohibidas, eso está bien. Miren, después de la Primera Guerra Mundial, se podría decir que esa integración entre el Estado y la Iglesia, esa cristiandad comenzó a destruirse y esta infiltración dentro de la Iglesia comenzó rampante a manifestarse a todo nivel. Porque cuando esto sucede, comenzamos a darle la espalda a Dios. Eso es lo que sucede con la misa Novus Ordo también. Y en el plano político, cuando los gobiernos le dan la espalda a Dios, reina el mal, la degradación, la inmoralidad, llevando a los ciudadanos a la injusticia, a la corrupción, no solo social, sino a lo más importante, la espiritual, porque ponen trabas a los que predican la verdad o los envuelven en otras cosas, como en sus trabajos sociales, entre comillas, que a la final no solucionan el problema, porque toda justicia y solución viene de cumplir primero con Dios. Darle la espalda a Dios en todo sentido, político o religioso, como mencioné antes en la misa, es, rechazarlo en cierta manera. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. Mateo 6:33.